Hola Alfonso, qué gusto tenerte. Verdaderamente es un honor que me hayas aceptado la invitación para participar en esta cumbre de tanatología y proceso de duelo, donde lo que se pretende y cuya finalidad es hacer llegar la tanatología y los procesos de duelo a personas que tienen conocimiento, pero también a aquellas que no están muy cerca o desconocen lo que es la tanatología y que puede sonar como algo muy fuerte, sin embargo es algo tan cotidiano. Para mí es un honor y un orgullo que hayas aceptado verdaderamente mi invitación, Alfonso. Muchas gracias. No podía ser de otro modo. Además, nosotros somos mitad españoles, mitad mexicanos. No podíamos faltar a esta cita. Muy bien, perfecto. Bueno, el tema con el que nos va a acompañar Alfonso es una visión culturalizada del duelo contemporáneo. Voy a leer parte de su currículum, es amplísimo, pero bueno, tratamos de resumirlo lo más posible. Es Alfonso Miguel García Hernández, él vive en España, en Santa Cruz de la Palma. Es profesor titular de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España. Licenciado en enfermería y doctor en antropología, premio extraordinario de doctorado. Sus principales líneas de investigación se centran en la educación, en los cuidados al final de la vida, la muerte y el duelo, incluidas en 2 programas de doctorado en ciencias de la salud. Es coordinador del grupo de investigación CUFINVIDA, que es Cuidados al final de la vida. Es presidente de la SEIT, Sociedad Española e Internacional de Tanatología. Es autor de más de 50 publicaciones, ha participado en varios proyectos de investigación y ha dirigido 6 tesis doctorales. Ha participado en más de un centenar de ponencias en congresos nacionales e internacionales de la disciplina. Director del Máster Universitario en Cuidados al Final de la Vida de la UEL, del 2002 a la actualidad. Díganme si no es un honor tener a este hombre que nos brinde esta parte de su tiempo y además después de todo lo que lo hice esperar el día de hoy, no, de veras te lo agradezco por querer llegar temprano, llegué más tarde, pero bueno, te agradezco infinitamente, Alfonso. Y bueno, pues vamos a empezar con la pregunta obligada, ¿no? Desde, ¿qué es un duelo? Hemos hablado de ello, pero bueno, me encantaría escuchar qué es desde tu observador un duelo, Alfonso. De hecho, el concepto de duelo se ha ido modificando desde los últimos años. De hecho, el primer gran autor que definió el duelo fue hace ya 102 años, que fue Freud, y estableció ese tipo de respuesta que básicamente tenía un componente emocional, a la pérdida de un ser querido, fundamentalmente la centraba él. Y esto ha ido modificándose en el año 44 del siglo pasado. Lindemann hizo un trabajo precioso sobre procesos de duelo, intentó categorizar y generar patrones. Y cada uno ha intentado dar sentido a lo que es el duelo, que es bastante complejo, porque algunos autores se centran en que es una herida emocional, que otros se centran en que tiene un componente físico, otros se centran en que es incluso una herida que tiene aspectos espirituales. Pero lo que sí es cierto, que además de que el duelo no es un elemento universal y que no es un elemento, diríamos, no es un proceso y no es un conjunto de fases, o de por lo menos, diríamos, de partes continuas, es más que una herida emocional, es más que una herida espiritual, es más que una herida física. Y además comporta elementos que tienen que ver con la construcción de significados. Y el proceso, además de intentar entender cada una de estas facetas, lo que intenta buscar es que de nuevo la persona sea capaz de dar significado a su vida y reencontrarse de nuevo consigo mismo, reencontrarse con el mundo y poder seguir viviendo en este mundo en el que su ser querido ya no está, o está ausente. Esto que mencionas es realmente fuerte porque dices, es más que una herida, es más que... En ese más es donde yo considero, no sé qué opinas tú, Alfonso, que nos perdemos los seres humanos, en tratar de encontrar ese más, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Nos han dicho que el dolor es malo, que no sé, una serie de creencias que no nos han ayudado en la elaboración de los duelos. ¿Tú qué opinas? Sí, pero quizás las nuevas corrientes de pensamiento que trabajan duelo, los que serían los autores contemporáneos, al construir ahora el proceso de duelo como un proceso subjetivo, hace que nos interroguemos más de cómo es el ser humano que vive ese proceso. Es un proceso irrepetible, es un proceso único, es un proceso que se vive en función de sus rasgos de personalidad, de sus patrones culturales, de su relación con el difunto, de si la muerte fue prevista e imprevista, de cómo se establecían esa serie de vínculos con el ser querido, y eso hace que también sea un duelo individual. Y por tanto, darle sentido a un duelo personal como un duelo subjetivo, como un duelo único, también hace que la persona sea un actor importante y que sea
que generemos en él conductas proactivas y generemos estrategias de afrontamiento adecuadas para esa persona, que no valgan para otra, pero que sí valgan para esta. Y bueno, esto es lo importante porque durante mucho tiempo nos trataron de meter como un duelo y se tienen que vivir ciertas etapas, ciertas fases, y si no las vives estás mal o estás atravesando por una situación no sana para el ser humano. Entonces, me parece importantísimo que hagas mención de esto, que los duelos son personales, son individuales y no podemos generalizar. Sí. Y bueno, aquí una pregunta que también muchas personas me hacen, que es, ¿el duelo es universal, Alfonso? ¿Todos lo vivimos? Eso se intentó hacer que fuera universal, pero somos conscientes de que el mundo es diverso, de que hay un duelo individual, de que hay un duelo familiar, de que hay un duelo social, y evidentemente cada cultura establece lo que es bueno y malo en el seno de su cultura, establece sus rituales particulares que dan sentido. Está permitido o prohibido en determinadas culturas la expresión de determinadas emociones y sentimientos, incluso de determinadas actitudes y comportamientos. Hay culturas que establecen y que dicen cómo se debe sentir uno ante la muerte, por ejemplo, de la esposa o de los hijos, y por tanto todo el mundo acepta que es así. El componente cultural es más grande del que pensamos. Y además, sería la misma metáfora. Hay unos rasgos culturales que condicionan el proceso de duelo y que establecen formas estereotipadas para resolverlo, como hay formas personales y familiares para intentar adaptarse a las situaciones de pérdida por la muerte de un ser querido. Eso hace que miremos de manera diferente. Después, también nos enculturan de manera diferente en las sociedades, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los padres, a los abuelos, y tenemos un papel diferente que desempeñamos. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Eso hace también más difícil que gestionemos duelos de personas que pertenecen a otras culturas diferentes o a otras etnias culturales diferentes a la nuestra, porque tenemos que ser capaces de comprender los significados profundos que dan a la situación o qué razones consideran que están detrás de esa situación. Yo hace unos días compartí con un amigo que estuvo en Tahití los 11 meses cuando el drama de Tahití, donde se enteraron cientos de miles de personas, y me decía que muchas de las familias no entendían que hubieran muerto por malaria o básicamente por lo que murieron, que fue por el ébola, sino que casi siempre sentían que alguien le había hecho mal de ojo, que los había condicionado para que fallecieran. Evidentemente, si una persona piensa así y tiene esa creencia, en cada cultura habrá que tener en cuenta que es su creencia. No intentar dedicar esfuerzos para transformar esa creencia es un pilar básico en algo que a lo mejor tiene sentido para nosotros, pero no para él. Así es. De hecho, bueno, también tiene mucha importancia e influencia en las creencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, en el hinduismo ellos no perciben la muerte como la percibimos los judeos cristianos, ¿no? Que somos la mayoría de los latinos, sí lo percibimos de una manera diferente, se vive diferente, ¿no? Sí, y además, las creencias son un soporte importante para elaborar el proceso de duelo. La creencia y la espiritualidad en las personas que viven un proceso de duelo también son una señal que nos dice cómo lo está llevando. Las personas en las que hay una transformación importante, un despertar, se refuerza su creencia hacia Dios o hacia algunos elementos o a su ser querido que ha fallecido y se sienten vinculados con él y se sienten más cerca de él. Incluso anticipan y piensan que pueden suceder cosas o que hay elementos de causalidad que los conectan con ellos, evidentemente ayudan mucho en el proceso. Igual que generar planes a corto plazo, generar planes a largo plazo, hablar en sentido positivo al difunto. Hemos descubierto que todos esos elementos refuerzan y ayudan en el proceso de duelo y construyen un duelo, diríamos, más resiliente que un duelo con dificultades cuando realmente se rompe y se desestructura el mundo de creencias personales. Hay una gran autora que, Janos Burman, es una psicóloga muy importante que trabajó sobre los significados fundamentalmente, una teoría de afrontamiento. Ella entendía que realmente lo que se rompe en el proceso de duelo son la idea que tenemos de nosotros, la idea que tenemos de la relación con los demás y la idea que tenemos del mundo. Y por tanto, el proceso de duelo se convierte en un reconstruir estas tres ideas. Reconstruir que nosotros podemos merecernos y somos unas personas que podemos salir adelante y reconstruir un mundo que es mejor y que merece ser vivido. Sí, totalmente, ¿no? Y que está muy relacionado con nuestras expectativas. Yo durante mucho tiempo escuché decir que, bueno, que el origen del sufrimiento humano es la cultura. Y como que no me hacía sentido, ¿no? Como que había algo ahí que no me checaba hasta que me llega a mi vida y digo, no, totalmente, si yo modifico mi creencia, seguramente lo voy a vivir de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que está sucediendo.
es importante revisar cuál es el origen de tu sufrimiento, qué creencia hay detrás de esto, que es importante que esté influyendo. Y de hecho, yo lo comparto contigo en ese sentido, Mari Carmen, porque descubrimos que el dolor es real, pero que el sufrimiento es una opción. Y trabajar para mejorar y para resolver el sufrimiento, para dar significado a los acontecimientos, puede hacer que las personas elijan no sufrir y elijan resolver su duelo, avanzar en el duelo y crearse de nuevo, construirse de nuevo como esos grandes actores y constructores de su vida a través del proceso. Y con base a tu experiencia, Alfonso, ¿has descubierto algunos elementos o factores que influyan para que la persona pueda reconstruirse de una mejor manera? Para mí lo más importante, además de la experiencia compartida la pérdida, el poder expresar las emociones y sentimientos que se viven, el compartir la historia y narrarla, yo soy más en ese sentido construccionista, lo que he descubierto es que hay patrones generales. Es decir, hay patrones de personas que necesitan fundamentalmente fundamentar todo su proceso a través de la construcción de significados y por tanto la construcción de significados es una parte importante de su proceso de duelo, además del trabajo que hacen de duelo. Pero también nos hemos encontrado con un grupo de personas que realmente la construcción de significados es pequeña y el avance del duelo es importante. Es como un antes y un después, es una aceptación rápidamente en la que los significados no tienen una parte importante, pero también hacen un duelo adaptativo. Es muy cercano diríamos, eso es lo que ha hecho el modelo dual de Strobe y Sugar. En el fondo ellos establecieron que las personas trabajan por el tema de entender y dar significado a la pérdida y por la reconstrucción de significados. En este caso, yo he descubierto que sí hay patrones diferentes, pero que hay individuos también diferentes y que llegan al mismo lugar a través de acciones diferentes. Por tanto, a veces personas que no dan mucha construcción de significado y no le dan mucho valor y no intentan dar sentido a todo, que hay muchas personas así que intentan incorporarse a la vida cotidiana, trabajar de nuevo, llevar una rutina, ya esto se pasó y pasar otra cosa, hacen un duelo exactamente igual, un duelo completamente diferente, pero que a ellos les es igual de efectivo que los otros, que también los transforma y dan sentido y se transforman ellos y encuentran un sentido a la vida y se sienten que son personas diferentes, ¿no? Me encanta escuchar esto porque, bueno, sabemos que hay muchas personas que han tomado tanatología, se forman con un diplomado, dejan de formarse y quieren o se consideran tanatólogos y falta mucho profesionalismo, Alfonso, en esto, mucha formación porque nos olvidamos que estamos trabajando con seres humanos y queremos meter al doliente en un molde, ¿no? En un molde que alguien nos dijo que teníamos que seguir. Y esto me parece que es uno de los peores errores que se pueden cometer, ¿no? Siempre, realmente no sé de quién es, pero me encanta decir que cuando estoy frente a un ser humano me tengo que quitar las sandalias porque estoy pisando un terreno que es sagrado. Entonces, esto que tú mencionas de no hay moldes, cada quien lo vive de una manera diferente, esto es maravilloso porque, bueno, viene desde lo que somos los seres humanos, únicos e irrepetibles, no hay ninguno igual a otro. Que podamos tener ciertas características, bueno, pues sí, pero cada uno va a vivir sus duelos. Y te escuchaba hablar, Alfonso, de darle sentido, y me parece que este está siendo uno de los graves problemas que estamos viviendo en la actualidad. Y ya no digamos ante un duelo, digamos en la vida cotidiana. Ante un duelo esto es mayor. ¿Tú has encontrado algún camino, alguna manera de acompañar al otro a descubrir este sentido? Realmente el ser humano se puede entender también como un ser que es un constructor de narrativas y un constructor de sentido de su mundo. De hecho, lo vemos claramente cuando hablamos con alguien, si tiene un discurso coherente, aunque sea de dolor, pensamos que es coherente la persona que nos está contando la verdad. Si tiene un discurso que ya es incoherente, que dice cosas que son extrañas, pensamos que nos miente o que hay algún problema. Si tiene un discurso que decae, pensamos que vive una depresión, que tiene un problema serio, que tiene un trauma importante. Es decir, que en sí mismo la narrativa tal como se plantea, nos la plantean los dolientes, nos da una información. Que los seres humanos, que las personas en duelo, que las personas con las que compartimos procesos tan importantes en su vida como es reconstruirse tras tener una muerte significativa, sea capaz de ser consciente de lo que cuenta, cómo lo cuenta, lo que siente y cómo lo siente y qué sentido da, es el elemento central probablemente del que yo
trabajo de proceso de duelo, que yo fundamentalmente trabajo de todas formas con padres que han perdido hijos, ¿no? Es uno de los más fuertes, ¿no? Diferente en cierta medida, ¿no? Diferente, porque claro, los hijos nunca deben morirse antes que los padres, ¿no? Y los padres además se hacen una promesa de conservar siempre la memoria de sus hijos y se hacen también la promesa de que se reencontrarán alguna vez con sus hijos, ¿no? Entonces, cuando dan sentido y construyen la historia de lo que trajo ese ser querido, en el caso de los padres, por ejemplo, su hijo a sus vidas, y de ese regalo que les hizo, y cómo eso le sirvió en un momento de su vida, pero que tiene que seguir su vida al sin que esté el hijo presente, es decir, tienen que hacer el camino al duelo, que es cómo vivir sin mi ser querido, en definitiva es eso. No he respondido a la pregunta de por qué, porque evidentemente el por qué no existe y es una gran aporía, es una pregunta sin respuesta, pero el duelo se convierte en cómo vivir sin mi ser querido. Entonces, los significados cobran un valor especial. Los significados y todos los objetos que hablamos de esos objetos mediadores de significado, los espacios, se establece en el fondo, a través de mediadores, una conexión importante con el ser querido, que es lo que yo llamo habitualmente continuidad de vínculos, que es reubicar al ser querido en un lugar al que se puede acceder cuando queremos, para recordarlo, para rememorarlo, para hablar con él, de muchas maneras. La hacemos a través de objetos, la hacemos a través de lugares, a través de fotografía, a través de alimentos, a través de sonidos, a través de comida, a través de miles de objetos mediadores que nos conectan con nuestro ser querido. Y que también nos habla de cómo nos sentimos. También vemos la expresión de emociones, que es un valor importante. Al margen que cada cultura lo haga de manera diferente, podemos ver cómo es la expresión y cómo se vive. Y si se vive bien, ¿no? Lloro, pero me siento muy bien y me siento que estoy conectado con mi ser querido, que mi hijo está conmigo, que me acompaña. Por tanto, esa conexión de la que nunca se habló y parecía que era de tribus africanas y que en nuestra cultura queríamos erradicar. De hecho, durante años, por ejemplo, hizo poco caso John Bowlby al tema de los vínculos, en ese sentido, en el sentido de recordar al ser querido. En la actualidad hemos redescubierto que seguimos conectados con nuestros muertos y que hay una manera más saludable de estar conectados con nuestros muertos. Si nos vinculamos con elementos intrínsecos, elementos de valores, elementos de ideales, elementos de sentido, es propicio un duelo más beneficioso. Si nos vinculamos con elementos extrínsecos, externos, como su ropa, como su cama, tenemos más dificultad. Por tanto, también la continuidad de vínculos y el vínculo con la imagen del difunto y con los objetos del difunto puede ser más o menos saludable. Pero no hay una regla. Pero sí es cierto que como regla general, los elementos inherentes al ser, evidentemente el espíritu, sus ideas, sus ideales, sus promesas, lo que le gustaba, son elementos intrínsecos más valiosos, porque además crecen y pueden estar conectados con la naturaleza, con otros lugares, y por tanto los dolientes también crecen, también avanzan y también se conectan con el ser humano, con el universo, y desarrollan probablemente el elemento central, que es la compasión y el amor hacia los demás, el que tenían a su hijo ya no solo hacia su hijo, es hacia todos los que le rodean. Y ese es un cambio importante, probablemente en el entendimiento del duelo en la actualidad, que hemos recuperado esa parte de la que siempre no hicimos mucho caso, y alguien nos decía que hablaba con su hermana o que le contaba cosas, y decíamos, eso no está bien, porque déjala que descanse, o no, pues está bien. Llévala al psiquiatra porque seguramente está mal, ¿no? Está mal de la cabeza. Sí. Y también, bueno, me encanta lo que estás mencionando porque de veras nos lleva a darnos cuenta de que el duelo no es una enfermedad y que cuando llega a ocurrir esto no es que estemos locos, ¿no? Digo, siempre hay que estar en vigilancia porque puedes pasarte del otro lado, pero no es que estemos locos, sino que es una parte del duelo que hay que vivir, ¿no? Y de lo que comentabas antes, Mari Carmen, de que en una época se buscó fórmulas fáciles para entender el proceso de duelo. Yo creo que también es por lo mismo que nosotros damos sentido a las cosas. Una manera de controlar lo aleatorio del proceso de duelo es intentar dar respuestas de que sea claro. Y entonces apareció todos aquellos autores que hablaban de, no de estadios, porque podríamos hablar, pero sí de fases, ¿no? De hecho, hay un libro ya de hace algunos años que se llama Después de Kubler-Ross, ¿no? Kubler-Ross intentó dar ese sentido, y otros autores también, Martocho y muchos más, hablaron de fases. Era bueno para los terapeutas, porque cuando el paciente vivía una situación, él como terapeuta le decía, usted está en negociación, usted está en negación, usted está en depresión, y a lo mejor lo que hacía es que le daba un sentido al paciente de que estaba en un lugar. Algunos pacientes siguen pensándolo así, si me lo dice él es que es verdad que estaría aquí, pero el duelo no es una sucesión de estados emocionales y el duelo no es una sucesión de etapas puntuales.
uno puede llevar un duelo desde hace 6 meses y estar muy bien, y un día tener un mal día, y no es que haya retrasado, sino que tiene un mal día y que le suscita una serie de emociones. Y para esas personas que tú comentabas, que a lo mejor no se formaron más, quedaron estancados en una serie de teorías, yo sí creo que es bueno que se formen y que entiendan por lo menos las teorías generales que hablan de los aspectos psicológicos, donde ahí podrían hablar de la teoría psicoanalítica si les interesa, o las teorías de John Bowlby, de la que habla del apego, o las del construccionismo social, de la que yo he hablado un poco, o quizás más aspectos del desarrollo de la vida. Después, al que le interese más, desde el punto de vista de cómo los pacientes o las personas en duelo afrontan, pues que lea de las teorías de afrontamiento, lea mucho más, que pues la del estrés cognitivo, que es muy interesante, de Lazarus, o que el síndrome de respuesta al estrés, que es otra gran, que también para personas que les interesa sobre todo las fórmulas de afrontamiento, o también las presuntas visiones del mundo, que es la que yo te hablaba en base a los significados. Para los que quieran profundizar ya más en el punto del entendimiento de los duelos como teoría, que sepan que ahora hay ya modelos de amplio espectro del entendimiento del duelo. Básicamente hay 3: el modelo de transición psicológico, el modelo de la doble vía de Rubin y el modelo de 4 componentes que muchos deben haber trabajado, que es Bonanno, y lo han establecido como proceso en el que realmente las personas deben reconocer lo que les sucede, deben reorganizar su vida. Y los que les interese más el duelo desde un punto de vista más un modelo particular para entender el duelo, pues a que aborden el de Bowlby, John Bowlby, de estadio-fase, o el modelo de tareas, que lo conocen casi todos, pues más está traducido al español, que es el de Worden, que es muy cómodo y muy fácil de entender. 4 tareas, ¿no? En las 4 tareas. 4 tareas. Los modelos cognitivos de Forman, o el proceso dual del que antes te hablé, que es el de Stroeve y Schuch, en el que ellos hablan de trabajar la pérdida o trabajar la reconstrucción del significado. Es decir, que hay muchísima bibliografía, muchísimos autores contemporáneos que trabajan en el proceso, que es bueno leerlos y aplicar sus planteamientos, no decir que somos muy eclécticos, no, sino que sea bajo la visión de un planteamiento, y que hoy en día todo se encuentra en las redes, hay posibilidad de acceder, se puede encontrar bibliografía importante, y esos autores estarían encantados además y nosotros de suministrar alguna bibliografía respecto a ese tema. De hecho, yo, bueno, he tenido contacto con Mario Marrone, que es como un traductor de Bowlby, ¿no? Sí. Y bueno, pretendí invitarlo para que nos hablara un poquito de lo que es el apego, porque como tú dices, a mí me parece un tema bien importante en lo que es el proceso de duelo, ¿no? Y con esto que mencionas y con esto que nos estás aportando, por favor, a quien nos esté oyendo, actualícese, actualícese. Hay varios caminos, tú ya mostraste varios caminos, hay varios autores, tú me estabas hablando de que ya vas a dar una preparación en línea y creo que esto nos va a permitir a muchos podernos preparar contigo, leer, ¿no? Tener el acceso a los libros de las personas que se han dedicado a continuar con esta parte de la investigación de procesos de duelo. Ahora, Alfonso, con respecto a las manifestaciones del duelo, hay algunas que, con base a tu experiencia, de todo lo que has estudiado, ves como muy claramente y que se repiten, o también es como de manera aislada? Sí, es interesante que podemos dividir las manifestaciones del duelo, primero, en unas manifestaciones que son básicamente que es sistema nervioso simpático, lo que llamaríamos el proceso físico de perder, donde están todas esas respuestas que producen nosotros el sistema nervioso simpático, que es taquicardia, sudoración, insomnio, presión en el pecho, no tener ganas de comer, que son respuestas físicas, y todo el mundo las vive cuando tiene un proceso de pérdida. Después tenemos unas respuestas más de tipo cognitivo, de lo que pensamos, de las rumiaciones, de las cosas que se nos pasan por la cabeza, de lo que imaginamos. Tenemos más también unas respuestas, diríamos, conductuales, de buscar al difunto, de ir a sus espacios, de sentarnos en sus espacios, de hacer lo que él hacía, ¿no? Pero, curiosamente, podríamos enlazar esto con las culturas. Nosotros construimos significados y damos significado a las respuestas físicas. Me duele, tengo una presión en el pecho porque la musculatura lisa del esófago me aprieta, y yo digo que tengo una penita, que tengo desasosiego, pero ya no me importa la respuesta física, lo que estoy dando es un significado.
Doy un significado a lo cognitivo cuando no me puedo concentrar, cuando tengo la cabeza embotada, cuando no puedo hacer nada, cuando no puedo conciliar dos ideas, pero le doy un significado a eso. Por tanto, cada cultura da un significado a las respuestas físicas, a las cognitivas y a las conductuales. Y después hay una parte importante que no debemos olvidar, que es que hacemos una serie de conductas que podríamos asociar con el afrontamiento, que algunas son adaptadas y otras son desadaptadas. No cuidarse, abandonarse, darse a la bebida, estar todo el día con el tequila, o hacer conductas de riesgo, o conducir a alta velocidad, o tener una cirrosis, o tener un infarto. O sea, hay determinadas consecuencias en base a cómo establezcamos una serie de conductas de afrontamiento que nos pueden llevar a la muerte después, evidentemente, de haber perdido un ser querido. Así Entonces, es. analizar físicas, cognitivas, conductuales, las lesiones ocasionadas de nuestras conductas y los significados que damos a todo esto también nos puede acercar a que le demos significado de lo que está viviendo la persona, cuando nos cuesta un aspecto físico, cuando nos cuenta un aspecto cognitivo o un aspecto conductual, y darle sentido para que él entienda que también lo puede normalizar y que él sepa por qué lo está haciendo. Entonces eso también está condicionado culturalmente. Okay. Sí, definitivamente somos lo que creemos que somos y bueno, la cultura nos ayuda en esta parte, ¿no? Sí. Pero bueno, sí sabemos que hay ciertos síntomas que son característicos de duelo. Fíjate que curiosamente cuando yo he estado, y bueno, les voy a compartir algo mío, cuando de repente hablo de duelo y empiezo a mencionar algunos de los posibles síntomas, ¿no? Porque se me queda claro que no, de repente volteo y digo, ay, eso me está pasando a mí. Y a lo mejor es un duelo, pero no es un duelo por muerte, porque ese como que lo tienes muy claro, ¿no? Pero a lo mejor perdí un trabajo o no me salió algo y yo digo, esto me está pasando a mí, estoy en duelo, ¿no? Obviamente hay de duelos a duelos, pero bueno, estoy viviendo un duelo, ¿no? Y es cierto, muchas veces no sabemos, como que lo pasamos por alto, ¿no? Sí. Y nos puedes también mencionar qué es esto de que nos aporta la perspectiva cultural, que bueno, ya hemos venido hablando un poco de ello, pero no sé si quieras redondear o decirnos algo más. La perspectiva cultural es muy interesante también si la asociamos con las conductas de lo que hacen. Es políticamente incorrecto hablar de hombres y mujeres, ya en muchos países, por todo el Sí, tema este de... sí, sí. Pero si podríamos decir hombres y mujeres y podríamos decir personas que intelectualizan y personas que son más emocionales, en nuestra cultura, básicamente en la hispana, en México es así también, desde mi experiencia, a los Y hombres bueno, se les ha nos están viendo enseñado, de toda América Latina, o sea que toda América Latina está influida por España, ¿no? Por la conquista, sí. a los hombres se les enseña a ser fuertes, a prestar apoyo a las mujeres, a fortalecerlas en el sentido de darles ánimo, a estar siempre pendiente de ellas, en cierta medida a darles seguridad. Por tanto, su proceso de duelo es un proceso más intelectual en ese sentido, más de acción, más de que te presto apoyo. Y a la mujer se la entiende casi siempre más, aunque cada vez hay más hombres y hay diversidad en este sentido, hombres que son más emocionales y mujeres que son más intelectuales, en el sentido de racionalización, no de intelecto, que se vive a través de la emoción, se expresa a través de la emoción. Tengo que tener clara cuál es mi emoción antes de, y entonces, antes de incorporarme al trabajo, antes de incorporarme a la vida diaria, tengo que sentirme bien, ¿no? Y entonces, la emoción es el elemento a través del cual se hace el proceso. De hecho, yo tengo la sensación de que John Bowlby y todos los que trabajaron apego, básicamente cuando trabajaron, y por eso, aunque su planteamiento es muy correcto, tiene algunos sesgos, trabajaron con personas duelo, que eran personas básicamente de duelos traumáticos, de duelos complicados y de duelos hospitalizados en un psiquiátrico, y nosotros pensamos a veces que ese duelo es el duelo normal de la población. No, el duelo de la mayor parte de la población lleva un duelo normal, la mitad de la población. Otra parte lleva un duelo con una pena diferente. Otra parte hace un duelo muy rápido. Es decir, que los duelos resilientes son en las personas normales en casi el 80, el 90% de la población. Que poca gente necesita una intervención durante mucho tiempo. Que es cierto que todo es más fácil si nos acompaña alguien que nos asesora. Pero con intervención pura y dura yo diría que no hace falta, no hablo de duelos traumáticos ni hablo de los duelos difíciles en los que he podido ver, sobre todo en el norte de México, cuando en mis estancias, en que no veía un duelo que no fuera por una balacera o que fuera por un secuestro o que fuera por un asesinato. No hablo de eso. Hablo de duelos por enfermedades, de duelos por personas mayores, de duelos en los que ha habido un proceso más o menos en que se compromete. Entonces, si esas personas han sido
unos preparados para prestar apoyo y otros para vivir otra vez la emoción, evidentemente el camino se hará de manera diferente. Hemos de ser conscientes también de eso, de que los caminos son diferentes, de que unos priman unas cosas frente a las otras y que debemos reforzarlos en ese sentido. Y además, conseguimos una gran ventaja cuando unimos personas que lo intelectualizan frente a personas que lo emocionalizan. Que las personas que a las personas que les cuesta emocionalizar las cosas, se aprovechan de las que la emocionalizan y hacen su trabajo de duelo de sus aspectos emocionales y de sus sentimientos y emociones. Por tanto, trabajar a veces de manera grupal es beneficioso para ambos. Porque además, en el caso de las parejas, descubren unos cómo los llevan otros, qué afrontamientos emplean, qué dificultades tienen, y se comprenden mucho más y se ayudan mucho más en el proceso. Y bueno, sácame de mi error. Bueno, una de las grandes ventajas, como tú dices, de este trabajar en grupo es maravilloso porque veo qué le pasa y voy con lo que se denomina trabajar en mosca, ¿no? Lo que el otro le pasa a mí también y entonces me le pego como una mosca y voy trabajando lo mío. Sin embargo, creo que algo que yo he percibido de lo que me he percatado es que muchas personas están abusando de este trabajo en grupo y lo usan como lamento, o sea, se la pasan lamentándose y creo que esto es algo muy importante a tomar en consideración. No sé qué opinas tú, Alfonso. Cuando yo trabajo en grupo, trabajo con grupos que tienen un principio y un final. Miren, Es, vamos a es, tener 9 sesiones. así es. Y cuando acaban las 9 sesiones se acabó. Ya ustedes saben y hemos trabajado diferentes aspectos relativos al duelo, a sus duelos, a sus creencias, a su sexualidad, a cómo construyen el proceso, a sus recursos y se acabó y a seguir viviendo. Hay personas que les interesa desde el punto de vista profesional tener grupos abiertos y hay personas que se enganchan en esa situación que además les produce placer, se sienten bien, platican con quien quieren, cuentan su historia 1000 veces, les refuerza y siguen en un mundo que yo creo que el trabajo de duelo es para obsesionarse, para salir y seguir viviendo, no para quedarse enganchado en la situación intermedia y no seguir viviendo, sino ya formar parte de los procesos, crear grupos de duelo, llevar grupos de duelo y seguir. Sí es cierto que algunas personas lo hacen por el elemento de la continuidad de vínculos. Es algo que le debo a mi hijo y como yo he mejorado quiero agradecérselo y entonces yo quiero ayudar a los demás y se convierte en un fe de vida. Yo tampoco creo mucho en eso. Yo creo que la gente debe hacer su trabajo de duelo. A veces con 2 sesiones es suficiente. A veces hacen todas las sesiones, pero se acabó. No queremos verte de nuevo, Alfonso, nos gustaría verte, Mari Carmen, lo pasamos muy bien, además es estupendo, me siento muy bien cuando te veo. Le dices, sí, pero tú sabes lo que hay que hacer y tu camino está abierto y tienes tú todas las claves. Si quieres nos vemos un día y podemos hablar un rato, pero no que esto se convierta en una forma de vida, no que la terapia sea para toda la vida. No, yo creo que no. Yo creo que en eso llevas razón. Eh, por eso yo siempre planteo la opción de grupos abiertos, pero con una cantidad de sesiones. Evidentemente, si viene un padre, se incorpora y se incorpora al mismo grupo y los demás lo ayudan, se ve reflejado en personas que ya han avanzado y quiere ser como ellos, dice, quiero estar como tú, pues tienes que trabajar así, qué dificultades tiene. Y es un grupo que es dinámico y que genera redes sociales importantes, ¿no? Pero no como que creamos una secta que se encarga de trabajar siempre con los mismos y nos vemos todos los años y 10 años hablando. No, yo creo que eso no es saludable y que no es natural tampoco. Esto es justamente lo que quería hacer hincapié, porque sí conozco muchos grupos donde llevan años, años, y es el lugar donde se van a lamentar y se siguen lamiendo las heridas. Sí. Y he percibido como personas estancadas, como en lugar de construir este sentido de vida o darle un sentido, sé que tú eres experto en grupos por pérdida de hijos, trabajas con los padres, en lugar de darle un sentido a esa pérdida y a sus propias vidas, se quedan ahí en este... Sí. En esta justificación de voy a acompañar a otros, pero se olvidan también de sus propias vidas. Y sí, creo que son situaciones a tomar en consideración, ¿no consideras? Lo comparto plenamente contigo. Si el proceso de duelo es cómo vivir sin el ser querido y volver a rehacer la vida y abrir nuevas expectativas, hay cuestiones que deben quedarse ya por el camino resueltas y que regodearse permanentemente en ellas, yo creo que no es saludable. Así es. Oye, Alfonso, bueno, pues seguimos aprovechándote. ¿Consideras que el duelo por muerte de un hijo es semejante a cualquier otro duelo o hay alguna diferencia? Y más en esta cultura hispanoamericana, porque si hablamos de otras culturas, pues a lo mejor se viven diferente, pero en esta cultura que, bueno, tenemos gente de Argentina, Ecuador, Colombia, Guatemala, todo Centroamérica, que nos está escuchando, que está conectado en este momento con nosotros,
¿Es igual? ¿Es diferente a otros duelos? Hombre, yo creo personalmente que cualquier duelo va en relación al objeto que hemos perdido, a la persona que hemos perdido y al vínculo que teníamos con esa persona, ¿no? Después cada cultura aporta una serie de sentidos a determinadas pérdidas y a la forma en que son las pérdidas y en función del vínculo. Que hay muchos factores personales, que hay factores de personalidad, nuestra edad, nuestra profesión, si hemos tenido o no pérdidas anteriores, nuestras creencias, ¿no? Pero sí es cierto que la mayor parte de madres y padres que pierden hijos cuentan que es un duelo diferente. Ellos han perdido abuelos o han perdido incluso parejas y es muy diferente. Yo no creo que sea el peor duelo, pero que sí es un duelo diferente. Yo creo que, tal como la Organización Mundial de la Salud dice, probablemente el peor duelo, el más difícil para mucha gente, es el duelo de la pareja. Si la has elegido y si además es la madre de tus hijos y si además es la persona con que compartías todo, desde la casa, la comida, el sexo, las ilusiones, los Oye, viajes. Alfonso, pero perdón que te interrumpa, si es una buena pareja, porque si no es buena, aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también, ¿no? O sea, Por eso digo que no depende sé. del apego y del vínculo, porque si es la que te pega, pues diría, bueno, aunque hay Adiós. alguna que diría, ¿y quién me va a pegar ahora? ¿No? Pero Sí, también. evidentemente, por eso va en función del apego que tuviéramos con quien hemos perdido. Madres y padres también pierden no solo al ser querido, que es su hijo, sino pierden una continuidad, pierden quien los iba a continuar, pierden en que ellos iban a proyectar su vida, esa persona de verla crecer, de que formara familia, de que los hiciera abuelos, de que se hiciera un adulto. Por tanto, esa es la sociedad nuestra, fundamentalmente, de la que estamos hablando, la primer mundista en la que realmente mueren además menos niños, no está, no ha pensado, ni ha creído, ni ha construido el hecho de que los hijos puedan morir antes que los padres. Otras sociedades, aquí a 200 kilómetros tengo yo África, donde en lugar de morir 2,6 niños cada 10.000, mueren 300 niños cada 1.000. No, No quiere decir que esas madres y esos padres no sufran igual, pero sí quiere decir que su experiencia vital es diferente, porque han perdido muchos, y por tanto entienden también la vida y la muerte de manera diferente. Entonces, ¿qué la pérdida de pasaba? los hijos, sí, Perdón, dime. Alfonso, pasaba con nuestros abuelos, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo con mi madre y le digo, ¿cuántos hermanos tuviste? Me dice, fuimos 8, vivimos 4, Sí. ¿no? Y estamos hablando en España, ¿no? Y quedaron 4, y ya no se diga mi abuela, que seguramente, y veían la muerte desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿no? Yo entiendo que sufrían igual, ¿eh? Ujú. Porque hay mucha bibliografía, si leemos a Phyllis Ariès y a todos estos que han estudiado la muerte en Occidente y la muerte a lo largo de la historia, que dice que antes se sufría menos con la muerte. Yo creo que antes se sufría más con la muerte física porque había menos control y alivio del dolor, se sufría más con todo porque éramos más pobres en todos sitios, porque ahora somos más ricos que los reyes de esa época, pero siempre se ha sufrido por la pérdida de los seres queridos. También el sufrimiento es diferente. Si las situaciones que se dan en las pérdidas de los hijos, como te decías antes, en alguna zona que yo he tenido el gusto de estar en México, muertes traumáticas, de secuestros, muertes cruentas, esas muertes son más difíciles y hacen duelos más difíciles, evidentemente. Si vives en un país donde las únicas muertes que hay habitualmente es una muerte por enfermedad, o unos padres que vi ayer, que el hijo murió de una meningitis, que es ya casi inhabitual en nuestro entorno, y que son las muertes que tú dirías aquí más duras, dirías, Alfonso, no, o sea, no son las muertes más duras en México en este momento, ¿no? Claro, claro. Entonces, influye también cómo si se ha matado al hijo, si se ha violado a la hija, si ha sido algo cruento, si están esas imágenes recurrentes en los padres. Pero sí es cierto que la construcción y el desarrollo que hacen los padres y la posibilidad que tienen es más de injusticia, de que los hijos no deberían morirse antes. Así es. Y es más una sensación de que hay algo que le falla en esta sociedad, por tanto a veces el vínculo que establecen y las promesas que se hacen son fuertes y son mayores, y son a veces de una lucha encarnizada por resolver injusticias sociales que provocaron que su hijo muriera, ¿no? Y a veces no entendemos muy bien por qué se unen estos padres y estas madres que los hijos los mataron cuando eran estudiantes y que están reivindicando que los encuentren o que les hagan un funeral como debe ser. Es que eso habla de querer un mundo más justo, habla de la continuidad de vínculos, habla de que el hijo se merece todo lo mejor. Ya, sí. Oye, Alfonso, ¿y las mujeres y los hombres, digamos, papá o mamá, viven de igual manera la pérdida de un hijo o hay diferencia de género? Yo sí encuentro diferencias, aunque ahora en la actualidad
me encuentro con más hombres jóvenes más emocionales. Sí, eso es cierto, muy cierto, sí. Ya Entonces, a las veces, creencias la han semana pasada vi unos padres que perdieron a un hijo pequeño y le dije, te estoy viendo y me cambiaron en la organización que yo tenía. Él era el emocional y ella era la que intelectualizaba más la pérdida. La verdad que fue así, pasó por esto. Yo voy a empezar a trabajar ya la semana que entra porque creo que en el trabajo me vendrá bien para... Y yo los miraba y decía, ¡ay, que me cambiaron los papeles! Y él lloraba y llevaba un calcetín de su hijo en el bolsillo y tiene dificultad y llora por las esquinas y le cuesta entender todo y digo, sí, bueno, es cierto que estamos cambiando también los papeles, los roles que decimos de Total. comportamiento. Las personas se permiten ser más como ellos quieren ser y eso es muy bueno. También nos sorprende y me agrada que sea así. Hace que también que pensemos que cada ser humano es único al verlo de esa manera. Pero la mayor parte de las mujeres siguen siendo más emocionales, viviendo Por la lo menos transición. hasta hoy. Se encuentran y cuentan y se preguntan y cómo se sienten y cómo estás y cómo te estás organizando. Y los hombres se encuentran, se dan una palmada en la espalda, vamos a echarnos algo. ¿Qué tal? Bien, vamos, venga. Y ya está, y se acabó. Unos a través del apoyo y otros a través de la compartir la emoción. Esa gran diferencia sí la encuentro. Sí, es cierto, eso es cierto. Pero bueno, estamos educando hijos diferentes. Estos millennials y centennials que vienes viven de otra manera, pero ahorita, hoy todavía sí hay esa gran diferencia. Y bueno, una gran pregunta que mucha gente hace, y yo digo, yo no me meto, pero es esta de, ¿seguimos conectados con nuestros seres queridos, aunque ya no estén? Seguimos conectados mientras vivamos. Ese Okay. es el gran cambio también en el duelo. Porque se ha quitado el elemento del tiempo, que para muchos era traumático. No, porque claro, usted tiene que pasar ahora un tiempo, no, el tiempo es personal. No, y llegará un momento en que usted ya se olvida del difunto, que fue lo que entendieron mal de Freud, que había que matar al muerto de tal manera que se olvidara, que no. Nuestros muertos estarán con nosotros mientras vivamos. Nuestros muertos nos acompañarán mientras vivamos. El dolor, a medida que pasa el tiempo, irrumpe con menos frecuencia. Por tanto, construimos significados y disminuye el dolor. ¿Cuándo desaparece el duelo? Probablemente para algunos, cuando no haya dolor. Pero el recuerdo es permanente. Toda la Y el vida. recuerdo es una construcción. La memoria es, yo suelo decir, la mezcla de lo que queremos recordar y lo que queremos olvidar. Construimos una memoria duradera en el que quitamos elementos que para nosotros son dolorosos, pero incorporamos elementos que para nosotros son gratificantes. Y esa es la memoria de nuestro ser querido. Y esa es la que tendremos siempre. Mientras vivamos estará vivo. Y ese es el elemento mágico del proceso, que en una época intentaron hacer confundir a la gente en que hacer un duelo saludable era que al final te olvidabas de tu muerto. Pues no, con los años lo recuerdas más y recuerdas valores importantes. Incluso hay cosas tan importantes que recuerdas que a veces intentas hacerlas tuyas. Cómo Totalmente. era, qué valores tenía, cómo se comportaba en la sociedad, qué, qué le gustaba y a veces eso se incorpora. De hecho, cuando Lindemann hizo el trabajo en esa discoteca que ardió en Inglaterra y entrevistó a todos los dolientes, encontró un aspecto que nunca más se ha hablado de él, y es que algunos dolientes, a partir de la muerte de su ser querido, incorporaron un aspecto que tenía su doliente, un atributo, una manera de caminar, una manera de sentir, una manera de comportarse, porque era una manera también de sentirse más cerca de ser querido. ¿Es de Porque manera no todos lo consciente, conocemos. Alfonso? Perdón, ¿es de manera consciente o De inconsciente? manera, de manera consciente o inconsciente, pero si estamos orgullosos de alguien, de un padre o de una madre, de un hermano, de un hijo, que miraba las estrellas, que escribía poesía, que oía determinada música y de pronto zambullimos y lo descubrimos y la incorporamos en nosotros, es que además nos está haciendo regalos, nosotros estamos conectados con él. Y decimos, no había descubierto que era tan bueno, que escribía esta poesía, que paseaba por el mar, que hacía windsurfing, de tal manera que esos elementos también forman parte de ti y sigue estando tu hijo o tu hermano o tu padre dentro de ti, Así es. consciente o inconscientemente. Yo cuando empecé en este proceso también de estudiar tanatología, esto que mencionas de la idea sería como olvidar, como cerrar el duelo y se acabó. Y yo decía, pues es que a mí no se me acaban, ¿verdad? Y yo sí recuerdo, y claro, pues tengo memoria, no voy a olvidar, ¿verdad? Entonces podríamos decir que los duelos no es que olvides, porque no puedes olvidar, hay memoria, sino que aprendes a vivir sin la persona, ¿no? Sí. Lo Es que reacomodas. es cómo vivir sin el ser querido. Y Así es. después, Mari Carmen, que, por ejemplo, imagínate en Inglaterra cuando John Bowley entrevistó a las viudas y se decía que si uno hablaba con los muertos estaba mal,
Cuando él habló con las viudas a los 3 meses y a los 6 meses, y ya cuando tuvo confianza le dijeron, ¿sigo hablando con mi marido? Y además le cuento las cosas y a veces le hago hasta su comida. Claro, si estás para escuchar a alguien de esas cosas tan íntimas, te las contará. Si le dices que esas cosas tan íntimas es que está loco, claro que no te las va a contar. Y tú dices, yo hablo con mi marido, yo no hablo nunca. Él está muerto y te cuento lo que quiero contarte. ¿Pero que es saludable? Claro que es saludable. ¿Tú crees que si a alguien se le muere a alguien y se pone a hablar en el cementerio, en la tumba, para contarle cómo va la familia, no sabe que se le murió? Vamos que sí lo sabe. Sí, claro, No claro. creo que tenga que decir se murió para que sepa que se murió. Sí, Yo incluso claro. acepto que pueda decir las metáforas que quiera. Se fue, ya no está en el cielo, es un angelito. A mí me da exactamente igual. Quienes saben que se han muerto los seres queridos son los quienes los han perdido. Que haya que decir una determinada palabra para que sea la palabra clave, pues ahora usted lo lleva bien. Yo creo que no es verdad. Así es, Alfonso. Y bueno, las creencias religiosas o la espiritualidad, que bueno, la religión es parte de la espiritualidad, pero no es toda la espiritualidad, ¿ayuda en la elaboración de procesos de duelo, Alfonso? Sí, ayudan. Ayudan como rituales y Okay. ayudan como experiencia personal de crecimiento. Evidentemente siempre podríamos diferenciar que hay una religiosidad extrínseca, que es lo que hacemos, y una intrínseca, que es la que sentimos, ¿no? Si alguien va a la iglesia y se da golpes de pecho, pero no es religioso, evidentemente no lo está ayudando a nada. Pero si se desarrolla ese aspecto espiritual, si considera a su ser creador o a Dios como un ente, pues no lo habrá traicionado, generará más fe. Si considera a Dios como un individuo, como un hombre o como una mujer, lo ha personalizado, son de esas personas que estarán enfadados con Dios. Pero es porque dieron valor a Dios de ser una persona, como si me traiciona el vecino, ¿no? Yo Claro. que siempre te estuve ayudando, ahora me traicionas, ahora no eres mi amigo. Pues es el mismo símil para cuando alguien ha creado una construcción de esa imagen de Dios, en lugar de ser algo que es la naturaleza, que está en todos sitios, que lo ayuda, que lo protege, en el que cree y que da sentido a su vida, en el fondo como si fuera el que lo contrató, ¿no? Entonces Totalmente. es muy diferente. Pero sí, de hecho nos anticipa cómo va a ser el proceso. Si una persona desarrolla una espiritualidad importante, por ejemplo, unos padres que yo vi ayer, él cree mucho más ahora, después de que falleció su hijo y fue hace una semana, lo ha reforzado la fe, cree que todo tiene un sentido y que todo sucedió por un algo que él descubrirá en algún momento, por tanto, busca elementos causales y signos que suceden en la naturaleza que le traen sentido de que su hijo sigue estando con él, de que está bien y de que todo va a ir bien y que va a avanzar en el proceso. Y además se siente mejor persona ahora. Wow. Le interesa más lo bello, le interesa mucho más el mundo y le interesa mucho más las demás personas, los niños, la gente está pensando en cómo poder ayudar a los demás. Por tanto, ese despertar que es de la compasión, que es importante, del amor hacia el otro, de aceptar el otro y el sufrimiento del otro sin reserva, sin preguntas, lo ha reforzado solo en poco tiempo. Evidentemente, por tanto, digo que es predictor de que va a ir muy bien el duelo. Claro. Es un caso muy particular, pero para mí emociones y creencias van de la mano también. Algunas creencias permiten la expresión de emociones, pero sobre todo la espiritualidad, si es capaz de crecer en el proceso y avanzar hasta que casi forma unos círculos concéntricos que están las personas conectadas con la naturaleza y su hijo está en la naturaleza, evidentemente es beneficioso. Habrá quien te diga, incluso Mari Carmen, que todo esto es un consuelo. Y bueno, yo le suelo decir, pues si es un consuelo y es el que han creado y es el que les vale, bendito consuelo, ¿no? Bendito consuelo, sí, totalmente. Oye, Alfonso, algo muy interesante y que bueno, ahora me surge y creo que es una inquietud mía, pero también de muchas personas, porque me lo han planteado y tanto tú que formas como yo que he llegado a formar también y formo, ¿en qué momento interviene el tanatólogo? ¿En qué momento el terapeuta? ¿Cómo has logrado deslindar, por ejemplo, en atender a estos padres desde una parte pues tanatológica y no psicológica, porque veo que tampoco lo eres médico, eres enfermero, ¿no? Pero no está esta parte de la terapia que ha sido como el gran tema. No puedes hacer tanatología si no eres terapeuta. Y así en cantidad de veces, ¿no? Yo creo que formar a personas para que ayuden, que sean comprensivas, que sean compasivas, es el cambio importante que ha hecho México en este sentido, que los han llamado tanatólogos, evidentemente, y que trabajan pérdidas, ¿no? Y a veces no solo trabajan pérdidas de seres queridos, a veces trabajan otro tipo de pérdidas, ¿no?
que la mayor parte, si están vinculados con hospitales, trabajan poco duelo, trabajan duelo inmediato, trabajan el desenlace, trabajan los momentos iniciales, trabajan todo ese momento de dolor al principio y de una situación en la que se ha producido la muerte y que todavía la gente está con mucho dolor físico y no hay nada más, no hay de lo demás porque después se evacúa el cadáver, se van y no los ven más. El duelo inmediato, ese en el que algunos hablan de contener y de intervenir para contener las emociones, no es el duelo, es una situación puntual al principio. El proceso de duelo es un proceso mucho más largo. Si las personas intervienen en el proceso de duelo, el dilema que tú me planteas podría ser ¿cuándo empezar? Yo me planteaba el mismo dilema cuando empecé a trabajar con padres. Y no hay reglas en esto. Leías bibliografía que decía, no, que empiece cuando hayas mejorado un poco, a lo mejor al mes, que empiecen cuando ellos vengan y demanden. Yo estos padres que vi ayer, que ya los vi la semana pasada, los vi a los 4 días de perder su hijo. Y veo a padres el mismo día de perder seres queridos, al día siguiente, a los 2 días. Los escucho. A veces resolvemos cosas puntuales. Te cuento, por ejemplo, hace un mes vi unos padres que perdieron un hijo al nacer, una práctica dudosa, y los veo a los 2 días de perder el hijo. Y entonces me cuenta él, yo hubiera querido ver mi hijo. Le digo, ¿y qué pasó? No se dieron las circunstancias. Le digo, pues ahora cuando salgamos llamas a la funeraria, dile que si está todavía, que le van a hacer la autopsia y que quieres verlo. Al día siguiente fuimos los 3, la madre, el padre y yo, a ver el hijo, que se lo prepararon, estuvieron allí llorando con el hijo, que no lo habían visto al nacer. Es decir, ver a alguien pronto posibilita que se puedan todavía resolver cosas del principio. No quites las cosas de la habitación, no cambies esa situación. ¿Cómo gestiono esto con mi familia? ¿Cómo gestiono esto con mi pareja? ¿Cómo gestiono esto con los amigos? Es decir, en el fondo asesora, se convierte en un asesor de soluciones para este momento. Por tanto, yo no descarto ver a la gente pronto, sentirse escuchado pronto es mejor, ayudar a resolver cuestiones que son al principio que si no se pueden enconar y pueden llevar a situaciones peores, de dejarlo todo, de vaciar la casa, de huir, pues se pueden resolver los primeros días. Por tanto, en eso yo no creo que haya dificultad. Solo la gente tiene que querer. Tienen que querer que los veas, tienen que avisarte, tienen que ser ellos los que digan. Yo les digo, si usted quiere que, usted me puede ver, digo, si usted quiere que lo vea, yo lo veo. Pero yo no insisto mucho, hay mucha gente que se queda por el camino. Pero el gran beneficio es que sí les resuelve cosas puntuales, que llegan más rápido a todo, que se hacen los duelos más rápido. Porque una parte importante del duelo es elementos cotidianos y parte del duelo social y cuestiones de relaciones con los demás, para que la gente después pueda trabajar hacia sí mismo. A veces hay que quitar todas esas cosas y entonces que ellos puedan estar haciendo su trabajo de duelo tranquilamente, ¿no? Y no pensando en lo cotidiano y en aquello que me quedó pendiente y lo otro de más allá. Y resuelves dudas muy pequeñas, ¿no? Cosas que para ti pueden ser pequeñas, pero ¿y este germen mata? Pues sí mata, porque si es así, ya sabes. Y ya resuelves una cuestión y a otra cosa. Por tanto, intervenir puede ser rápidamente. Hacer terapia. Yo creo que la terapia la debe hacer la gente que tenga duelos difíciles, no duelos adaptativos. ¿No? Un duelo traumático, un duelo crónico, una pena crónica, un duelo difícil. Pero un duelo adaptativo yo creo que no debe hacer terapia ninguna, que hablándolo contigo lo va a resolver tranquilamente, mi amigo. Perfecto, qué bueno, porque sí, esta es una pregunta que mucha gente me la ha hecho y bueno, por eso te la traslado. Y bueno, Alfonso, definitivamente yo pasaría horas charlando contigo. Compartes cosas valiosísimas desde esta profesión que muchos tenemos, ejercemos, queremos, llamamos. Pero bueno, estamos llegando al final de esta entrevista que amablemente me aceptaste. Y no quiero irme sin preguntarte dónde conseguimos tus libros, dónde te contactamos a ti, ¿sí? Y si nos hablas de tus cursos también. Bueno, en la actualidad solo de formación, aunque hay algo de formación online a través del portal que llevo hace muchos años, yo creo que desde el año... La Sociedad Española de Tanatología se creó en el 99 y ya se creó un portal que se llamó tanatología.org. Después, en los años 2000 y pico, ya a raíz de que en el año 2002 empecé a hacer el máster en cuidados al final de la vida de la Universidad de La Laguna, como ha habido alumnos de muchos países, fundamentalmente de Hispanoamérica y de España,
creció la sociedad que era española y se convirtió en Sociedad Española Internacional de Tanatología, ¿no? Que hay sede en México, que hay sede en Argentina, que hay sede en Costa Rica y que, aunque se regulan ellas solas, yo en el sentido de formé a estudiantes, alumnos que eran ya mayores y algunos que son maravillosos y que son maestros para mí. De hecho, vamos, en Pachuca está Marisela Soto, en Culiacán está Verónica de León, y en muchos estados, en Mari Carmen Flores está en Chihuahua, cada estado tiene personas que tuve el placer de conocer y que se formaron y que son personas que forman y personas que abordan. En el caso de México, la presidenta de la CEID en México es Verónica de León, en Culiacán. Sí. Ellos llevan una sociedad que se llama Déjalos ir con amor, que ellos distribuyen, de hecho tienen una parte importante de mis libros. Algunos se pueden conseguir en Amazon, otros los distribuyen ellos, otros pueden preguntarme a través de un correo electrónico, por ejemplo, mi correo electrónico, pueden escribirme a alfonso@tanatología.org. ¿Lo repites, por favor, Alfonso? Alfonso. Alfonso tanatología.org. Ok. De organización, de la página Tanatología.org. Entonces, yo no hago sesiones en línea, yo no trabajo en línea habitualmente. Es probable que el máster, que este año acaba la 10ª edición, porque empezamos en 2002 y es de 3 semestres, se convierta en un máster precisamente anual de 60 créditos y que probablemente sea online. Por una razón, básicamente a las personas cada vez se les hace más difícil atravesar el charco, supone más esfuerzo, supone mucho más dinero y más gasto, y entonces hemos pensado que puede ser transformado. Con respecto a los libros que me comentabas, básicamente lo que pueden encontrar, lo que tengo publicado, casi todo sobre el duelo. Después sí hay capítulos de diferentes disciplinas, pero los 4 o 5 libros que hay hablan básicamente del duelo de los hijos, del proceso de duelo, de compartir la realidad de la pérdida, de duelo y casualidad, que se presentó el otro día precisamente en Pachuca. Y son elementos de los que se habla poco del duelo. Ahora estamos trabajando por ampliar el que se llamaría Pérdida y Duelo, para actualizarlo, porque fue publicado en 2010 y de 2010 ahora ha cambiado muchísimo la visión del duelo, las teorías y modelos, ha cambiado mucho el planteamiento y yo creo que se editará ahora si no finales de este año, en 2020, ¿no? Entonces, eso es lo que trabajo básicamente. Después hago trabajo personal con padres, lo hago con padres de nuestro entorno. Cuando visito México también trabajo con algunos de los padres y en eso es lo que estoy dedicando más el tiempo, además de, como me decías tú antes, en el arte, que también dedico una parte importante de mi tiempo a eso. Qué hermoso. Y, por ejemplo, si alguien necesita alguna intervención vía online, ¿la darías, Alfonso? No lo suelo hacer. No lo estoy comprometiendo, pero bueno, estás en la libertad de decirme no. Porque es posible que alguno padre nos esté escuchando y quisiera contactarte, no sé. Pero bueno, que te escriban y ya tú decides, ¿te parece? Dependiendo de... Habitualmente no estoy tan tecnificada como tú, que tienes este soporte y este sistema. Oye, pues déjame decirte, Alfonso, que yo soy una baby boomer que intento ser millennial. Me cuesta mucho trabajo, pero intento, ¿no? Lo intento. Yo ya dejé de ser millennial hace tiempo. Bueno, yo también, hace mucho. Pero bueno, intento estar como en la tecnología y hacer llegar a la mayor cantidad de personas, por ejemplo, en esta ocasión, este conocimiento que me parece básico para la vida. Hay quien me dice, ¿por qué se metiste a tanatología? Y les digo, mira, pues porque soy muy lista. Y se me quedan viendo como diciendo, pues sí, debe ser tétrico, ¿no? Porque la gente piensa eso. Le dije, no. Porque mira, hay un sector de la población que es arquitecto, hay otra que es ingeniero, pero pérdidas, todos vamos a tener. Entonces, es un negocio rentable, ¿no? Está bien, está bien. Es un negocio rentable. Es verdad. ¿Sí? Hablar de la vida realmente es lo más importante. Hablar de la vida. Así y lo único importante. Sí, porque la muerte le da sentido a la vida. Entonces, cuando tú hablas de esto, estás hablando de la vida. Entonces, es un negocio rentable. Porque bueno, siempre vamos a tener público. Siempre, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, Alfonso, verdaderamente te agradezco profundamente el que me hayas permitido esta entrevista, todo lo que nos aportaste tan valioso. Y bueno, pues ya te estaré molestando, ¿no? En otras ocasiones. No, yo lo sé, no saben. Fue la primera persona que llamé, inmediatamente me dijo, lo que necesites. Y esto habla de la gran calidad humana de Alfonso para poder querer transmitir sus conocimientos sin cobrar un peso,
¿ok? Porque esto es bien importante, de una manera altruista para que hacer llegar el conocimiento de la tanatología a personas que lo requieran y ya sea porque estén en una situación de duelo o porque quieran formarse. Alfonso, muchísimas gracias, mil Muchas gracias. bendiciones y nos vemos en otra ocasión. Alfonso, Muchísimas gracias. gracias. Un beso muy fuerte. Otro muy grande para ti.